Empecé con la técnica tradicionales, ¿no? Como se empieza, bueno, hace 50 años tenía de pronto una razón más de trabajar las técnicas tradicionales, por encima que ya se estaban trabajando técnicas mucho más modernas, pero digamos la formación académica en ese entonces en Italia todavía estaba más o menos ligada a esas técnicas tradicionales, al agua fuerte, al agua tinta, a la punta seca, a la cera blanda, que eran las técnicas al azúcar, que eran las técnicas, digamos, que todavía se estaban trabajando dentro de la tradición de la gráfica del siglo exactamente XVI. Apenas terminé el Instituto de Arte en Firenze, me escribí exactamente en una materia de grabado con un profesor muy importante italiano que se llamaba Margheri, que era el asistente de otro grabador muy famoso en Italia, que era Viviani. Ahí empiezo realmente a grabar. Más conozco ahí un artista ya con cierta madurez español, un muchacho que se llamaba Slava, que ya tenía una trayectoria muy grande en grabado, y con él empiezo realmente a dialogar y a hablar y a interesarme, digamos, hacia la gráfica y hacia el grabado más que todo en metal. O sea, apenas llego a Colombia, con el contacto del maestro Augusto Rendón, que estaba reorganizando los talleres de la Universidad Nacional con el maestro Rengifo, se restaura de nuevo el área de grabado en la Universidad Nacional, que había decaído un poco. Y con el maestro Rendón, digamos, se reconstruyeron todos los talleres de gráfica en la Universidad Nacional, y la universidad en ese entonces se volvió un poco la cabeza más importante de la gráfica aquí en Colombia. En el año 68 entro también a dictar clase en la Universidad de los Andes. Yo llego ahí, armo un taller, hago importar unas prensas, unos materiales, y montamos un taller, y al poco tiempo ahí montamos una carrera de grabado. O sea, la primera carrera de grabado no la tiene la Nacional, la tiene los Andes, donde los estudiantes de los últimos años podían escoger entre hacer un énfasis en pintura o en grabado. Yo monto mi taller en el año 68, como a final del año 68, por las razones que la Universidad Nacional, que en ese entonces era como una olla a vapor políticamente, vivía demasiado tiempo cerrada, y ahí era donde nosotros trabajábamos todo el tiempo, dictábamos clase, a veces trabajábamos hasta las 2, 3, 4 de la mañana allá en el campo universitario, pero cada vez se estaba volviendo más difícil. Y ahora yo veo la necesidad de montar mi propio taller para poder seguir trabajando tranquilamente, y no solamente para eso, también para que fuera un espacio donde los demás artistas podían ir a trabajar. En una primera instancia lo monto para mis propias exigencias, pero ya a rato empiezo a hacer asesoría y empiezo a que los artistas empiezan a venir allá al taller, a hacer sus ediciones, a que yo les dé asesoría, etcétera, etcétera. Y ahí nace realmente el taller Gian Grandi, también al nivel de darle asesoría a los demás artistas para que puedan grabar.
En el año 68, cuando yo empiezo a crear la carrera de arte gráfica en la de la Universidad de los Andes, yo llamo a Nirma porque ella ya estaba en el año 69, ya estaba empezando a hacer serigrafía, o en el año 70, bueno, entre 69 y 70, y ahora yo la llamo para que ella monte un taller de serigrafía en la Universidad de los Andes, y ahí empezaba a tener una relación un poco más cercana con Nirma, y al mismo tiempo también conozco a Diego Arango, pero la verdad las relaciones con Diego Arango no eran muy cercanas en ese entonces. Lo que pasa es que en todos los salones nacionales y, y en toda, digamos, la vida artística empezó una gran polémica. Y empezó, lógico, en toda esa mirada sociopolítica de la Universidad Nacional, del país, de todas las fracciones políticas que empiezan a nacer. Nosotros ya trabajábamos de hace mucho tiempo con Cuba, hacíamos un trabajo cultural, estábamos también teníamos una representación en Cuba en los famosos encuentros del arte latinoamericano en Cuba. Empieza todo un debate muy, muy complejo, muy grande. Y en esos debates siempre había un grupo de artistas que nos encontrábamos más o menos con algunas ideas muy parecidas, ¿no? Que era exactamente Nirma, Diego, Carlos Granada y mi persona y Jorge Mora. Y ahora un día decidimos montar un taller Cuatro Rojo. Ahí viene una polémica muy tonta, la verdad, ¿no? Que fue un poco absurda, porque Diego y Nirma tenían un taller que se llamaba Taller Cuatro Rojo. Un taller donde dictaban clases, donde hacían ediciones de grabado, donde un taller, bueno, seguramente, no sé, yo lo conocí muy poco, la verdad. No sé si también hacían algún trabajo político, no lo sé. Pero el día que nos reunimos para montar ese taller, indudablemente el taller Cuatro Rojo, que mantuvo el mismo nombre por pura equivocación, la verdad, fue un grupo completamente distinto, con otra orientación, con otra mirada, con otra visión. Y el error fue seguir llamándolo Taller Cuatro Rojo, cosa que yo me opuse rotundamente, pero no tuve ejos. Y eso ha creado después una serie de problemas, la verdad, bastante aburridores, donde desgraciadamente la gente sigue haciendo prestigio tanto de derecha como de izquierda, ¿no? Pero de cualquier forma el Taller Cuatro Rojo hizo cosa importante, tanto en la primera etapa como en la segunda etapa. Porque la verdad yo reconozco solamente dos etapas, ¿no? La donde nos unimos nosotros con Diego y Nirma, y la segunda etapa donde ya Diego y Nirma y Jorge salen, y ahí se forma todos unos grupos de investigación alrededor de todo lo que es la entidad de una sociedad nacional. El grabado, desgraciadamente, por encima del esfuerzo que hemos hecho muchos artistas, que no solamente yo, pero muchos artistas importantes que ha tenido Colombia en la gráfica, con Quijano, Rendón, y Pedro Alcántara, Nirma, Diego, Hugo Zapata, bueno, muchos artistas, bueno, Omar Rayo fue un artista gráfico muy importante, ¿no?
que de alguna manera tú sabes que la mayoría de las vacas sagradas aquí se quieren sacrificar rápidamente y borrar del mapa, ¿no? Es una tendencia colombiana bastante extraña, que donde no le importa mucho la memoria, ¿no? Lo que le interesa son los hechos reales del presente. Y el presente a veces lo borra todo con una facilidad enorme, ¿no? Aquí los artistas se mueren y los entierran con todo. Y pienso que el grabado ha sido una gran cenicienta aquí en Colombia. Una gran cenicienta en el sentido no del desconocimiento. Yo pienso que hay que utilizar una palabra un poco más fuerte. Ha habido mucha ignorancia hacia la gráfica. Siempre se ha considerado de una manera bastante feudal que las obras únicas son los únicos importantes. La cerámica no ha sido importante. Fue importante con Beatriz Daza, pero se murió Beatriz Daza y ya la cerámica desapareció del mapa como una expresión artística. Y el grabado le ha pasado un poco como la cerámica, solamente que digamos históricamente el grabado tiene una importancia muy grande a nivel de las artes universales. El grabado lo ha practicado todos los artistas más importantes del mundo, como un medio creativo, como un medio de expresión, como un medio también económico, indudablemente. Hay muchos artistas que han sobrevivido haciendo ediciones de grabado para poder seguir haciendo escultura, pintura o trabajando en otros medios. Aquí nunca ha habido un profesor de la historia del arte que ha dictado el grabado. De la universidad, no ha habido un solo profesor. Ha habido solamente Ivonne Pini, que ha tocado en un momento dado el grabado en los años 60. Pero no ha habido un debate, un análisis, un constante diálogo sobre la gráfica en todos los países del mundo. Se habla del arte contemporáneo. Hay muchísimo grabado contemporáneo que hacen los artistas en todo el mundo. Pero aquí hay una palabra que yo he escuchado muchas veces a los galeristas. En media hora yo puedo vender $20,000. No le voy a gastar media hora a vender por $1,000,000 una gráfica. El grabado ha sido dinamitado en todos los aspectos por una sociedad que lo único que le interesa es una obra única, la obra que yo tengo y que es mía, con ese pensamiento feudal. Y por eso que el grabado aquí tuvo realmente un momento muy importante en los años 60, en los 70, en los 80, donde hubo, digamos, se lo queremos ver con esos ojos, un mercado de arte bastante fuerte. Pero después la galería volvieron al trabajo, y dado que eso también es un país de moda, porque hay que decirlo, es un país de moda, ahora empezó a venir el arte conceptual, empezó a venir exactamente los performance, etcétera, etcétera, y la gente pensó que el grabado ahí no tenía cabida. Me parece muy importante que traigan esas exposiciones de Alberto Durero, porque es un artista realmente maravilloso. Es uno de los artistas que de alguna manera rompió con ese concepto artesanal del grabado, ¿no? Bueno, el grabado cogió mucha forma con Gutenberg, con el descubrimiento de la prensa y de la difusión de los libros, y lógico, muchos grabadores trabajaron alrededor de ese concepto y se crearon las grandes escuelas de grabado de renacentista y en todo el mundo,
con la técnica del buril, en primera instancia, sobre la madera y después sobre el cobre. Y la gráfica, como usted ve, si uno analiza un poco la historia de la gráfica ha estado cerca a todos los acontecimientos más importantes del ser humano, tanto en la comunicación como en la alquimia. Ha estado y ha seguido, ¿no? Porque hoy en día aquí hablamos nosotros de la gráfica como en el siglo XV, pero la gráfica hoy en día no tiene nada que ver con el siglo XV. Hoy en día la gráfica tiene la posibilidad de tener el taller de Gutenberg en su casa. Lo que del siglo XVI fue el taller de Gutenberg, hoy en día cada ser humano lo tiene en su casa, con el computador, con la impresora, con la reproductora. Estamos en el siglo de la luz, donde la fotografía, que rompió la técnica del grabado históricamente en dos, en el 1800 y pico que se inventó la fotografía, rompe definitivamente la historia del grabado en dos. Y ahí es donde desaparecen los grandes talleres franceses, ingleses, holandeses, españoles, italianos, ¿no? Que trabajaban con ese contexto, digamos, del taller del Renacimiento. La fotografía ya abre un mundo absolutamente nuevo. Y la fotografía incide también en la mirada del arte de una manera contundente. Y hoy en día los artistas trabajan con unas maquinarias absolutamente alucinantes. Trabajan exactamente con los plotter, con láser, con todo lo que es filtrado por la luz, desde las fotocopiadoras láser hacia todo lo que viene de ahí en adelante, ¿no? Que la tecnología ha desarrollado una maquinaria absolutamente perfecta para poder jugar con la creación artística, ¿no?